Pues hoy está Juana Ramírez con nosotros, aquí en el programa de Somos Grandes. Es una gran empresaria, además es presidenta de la Asociación de Emprendedores de México. Es apasionada, es activa, es una mujer admirable que trabaja todos los días por construir un mundo mejor, capacidades en las personas. Y como nos lo ha demostrado en la SEM y con su empresa de soluciones hospitalarias integrales, SOIN, donde acompaña a muchos mexicanos y a sus familias en procesos complicados durante algunas enfermedades, pues Juana Ramírez está hoy dándonos este tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Juana, y decirte que me siento muy entusiasmada de que estés aquí porque no sabes cómo admiro tu trabajo y sobre todo admiro a alguien que vino y se enamoró de este país. Tú llegaste a México con 1,500 pesos y ahí construiste una carrera. Platícame un poco cómo fue eso. ¿Qué enterada estás? Estoy enterada, sí, un poquito. Difa, muchísimas gracias. Súper contenta de estar en Somos Grandes, que además también me parece un proyecto súper bonito, porque hay que sumar y ya platicaremos. El año 2006, en efecto, con una maleta, con $100 en el bolsillo, ¿Sí? que sí eran como 1,500 pesos, a empezar de nuevo en el sector en el que he trabajado toda mi vida, que es el sector salud. Claro. Pero platícame, Juana, además del sector salud, te has involucrado rápidamente con el emprendimiento en México y eso es lo que representa Somos Grandes, un espacio para que hablemos de cómo las personas toman las riendas de su vida y de pronto se echan un clavado al agua, ¿no? Así Sí. yo le llamo, ¿no? Porque toman el riesgo de invertir, de poner su esfuerzo, su trabajo y de tomar responsabilidad un poco de la situación de su vida. Y en ese sentido me gustaría que, como presidenta de la SEM, nos platiques un poco de estos desafíos que has visto que están enfrentando los emprendedores en México. Así es, fíjate, cuando yo emprendí, que tiene 15 años en el mercado, pues toda la sofisticación que hemos visto al menos en la última década, primero de llamar a quienes nos lanzamos al agua, como dices tú, emprendedores, porque el término era más usado en otros países, pero no en México. Claro. Eh, por supuesto que no existían ni las aceleradoras, ni los fondos, ni todo esto de lo que hablamos hoy en el ecosistema. Y entonces para mí era como la obligación de regresarle a este México maravilloso la posibilidad de que la gente pueda hacer negocios en un entorno más amigable, con más herramientas, donde generemos comunidad, donde nos compartamos las cosas por las que nos equivocamos y entonces nos equivoquemos en otras, ¿no? Y vayamos aprendiendo. Y entonces así nació la Asociación de Emprendedores de México, como la iniciativa de un grupo de emprendedores que queríamos que a las siguientes generaciones y a los siguientes emprendedores que se animaran a hacer empresa en México, pues les tocara más fácil, les tocara en un entorno de mayores herramientas, de más información, de más capacitación, y por eso hemos trabajado desde hace ya varios años en impulsar el emprendimiento en el país. Qué maravilla, o sea, digamos que tu primer encontrón al tratar de emprender con SOIN, te diste cuenta que había un camino muy pedregoso para los emprendedores y de ahí inmediatamente surge esta idea de poner esta asociación de emprendedores o fue como tiempo después que dijiste, creo que ya estoy establecida y puedo entonces ayudar a otros. ¿Cómo fue? Así es, y eso que acabas de decir es muy importante, porque todos tenemos ganas de ayudar, pero a los emprendedores siempre les digo, lo más importante, como más puedes ayudar al comienzo, es enfocándote en tu proyecto, en tu empresa, fortaleciéndola, dándole bases. Y así fue, yo te decía, emprendí hace 15 años y la Asociación de Emprendedores tiene 8 años operando. Entonces, digamos que los primeros años estuve muy enfocada en hacer que SOIN fuera una empresa, que pudiéramos lograr esto que nos habíamos propuesto como organización.
Y después sí, entonces, empezar a trabajar en cómo generar comunidad y cómo empezar a impulsar políticas públicas, cómo trabajar en la formación de más emprendedores, cómo rescatar las historias, muchas de las cosas que sé que hoy también desde Somos Grandes estás liderando y que me parece que hay que impulsar. Cuando te das cuenta de cuál es el impacto que generan los emprendedores en el país, ¿no? Pues entiendes que allí es donde hay que trabajar, ¿no? Cuando estamos hablando más del 80% de los empleos formales del país. Claro. Formales, es decir, si tú piensas en una institución tan querida para todos los mexicanos como el Seguro Social y piensas que esta institución vive fundamentalmente de los aportes obrero-patronales de las empresas y de los trabajadores, sí, pues entonces te imaginas que el 80% del presupuesto de una institución como el IMSS depende de las mujeres y hombres que apuestan por el emprendimiento y que generan empleos. Tienes toda la razón, Juana, y además, digo, vale la pena que lo digamos, o sea, el 54% del PIB viene de la pequeña empresa, de gente como allá afuera seguramente nos están viendo, la gente que tiene un pequeño negocio en donde contrató a su cuñada y también quizá está su hijo o quizá también viene su suegra a trabajar, y así formamos lazos y comunidad. Me encantó lo que dijiste, primero tu negocio y después podemos pensar en ayudar. Sí, tiene que ser parte de la agenda, pero los emprendedores estamos obligados a pensar en grande y en el largo plazo. Claro. Y entonces si pensamos en grande y en el largo plazo, primero vamos a establecernos para entonces tener de entrada tiempo, ¿no? Porque no hay recurso más democrático que el tiempo y todos tenemos claro. lo mismo, de entrada tiempo para poder dedicar una parte del nuestro a generar oportunidades para otros, a ayudar a otros, a compartir tu historia, a compartir tus fracasos, porque nos encanta hablar de los éxitos, pero cómo son de importantes los fracasos, los nuestros, para aprender al interior de la empresa y también para que otros pues no se estrellen con la misma piedra. ¿Cómo han sido los fracasos para ti, Juana? Quiero entender, y en este programa siempre compartimos como esas estrategias que usamos cuando a veces el clima está nebuloso, ¿no? El terreno se ve lleno de piedras. Y ¿cómo le haces tú para pasar esos días en donde te encuentras pues realmente en una situación difícil o quizá no tan optimista como seguramente eres? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que nos podrías compartir? Mira, es bien común escuchar, yo sé que tú también has escuchado gente que dice, quiero emprender pero no sé en qué. Sí. Entonces, yo trato de decirles, espérate. Trata de identificar cuál es tu propósito, y sé que suena filosófico, pero una buena forma de pensarlo es, ¿qué te gustaría hacer el resto de tu vida aunque no te pagaran? Ahí está una gran pista de dónde está tu misión y dónde está tu propósito. Entonces, uno de mis secretos que no lo son es que trabajo todos los días por las cosas que amo. O sea, el propósito de la empresa es algo extraordinario y es la gasolina en todos esos días, que son muchos más los días que te dicen que no que los días que te dicen que sí. O sea, la gente de repente ve las historias de personajes que han logrado el éxito, lo que quiera que eso signifique, claro, y parece que es lejano, parece que eso no me toca a mí, porque dejamos de lado justamente decir, oigan, les recuerdo que recibí como 25 nos antes de recibir un sí, y ese sí fue la puerta que empezó el proceso. Pero uno de los secretos es intentemos trabajar en algo que tenga que ver con nuestra misión de vida, con nuestro propósito, porque ese es gasolina para resistir. Dos, para mí ha sido clave, Ninfa, ser organizada desde el aspecto financiero y administrativo de la empresa. No importa cuál es el tamaño de su empresa, no le digan mi negocito, mi no sé qué, o sea, los emprendedores luego hablamos en chiquito, sí, en y minimizamos. en baratos, ¿no? Le preguntas a los emprendedores, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Soy más barato, no puede ser esa tu ventaja competitiva. Tienes que hacerlo mejor, tiene que ser un mejor producto, tienes que llegar más rápido. Tener un mejor servicio. Exacto. Entonces, allí ordenarse es entender que la empresa, que hay que llamarla así, sin importar su tamaño, la empresa tiene vida propia, es una persona, ¿no?, moral en sí misma, y entonces hay que respetar el dinero de la empresa.
Qué bien, eso me fascina cuando lo hablas de esa manera, porque de entrada le otorgas el respeto, ¿no? Y ese compromiso de que esto existe, es grande desde el principio. Así es. Entonces, nosotros en la SEM impulsamos mucho la formalidad. Y yo sé que luego la gente dice, híjole, pero bueno, tenemos que cumplir con las reglas que hoy tenemos que cumplir. Entonces, la formalidad te obliga a llevar las cuentas claras desde el comienzo, a definir, mira, tú lo sabes, más del 90% de las empresas en México son empresas familiares. Entonces, cuando la empresa es familiar, el riesgo de que el bolsillo de la empresa y el bolsillo de la familia sean el mismo bolsillo es un gran riesgo y es la principal causa por la que las empresas fracasan. Entonces, esto que te digo de tener respeto por la empresa, ser formales desde el inicio, llevar tu contabilidad, hacer bien la disciplina, hacer bien los cálculos de tu precio. Luego me encuentro muchos emprendedores que cuando los estoy mentoreando tienen precios incluso por debajo de sus costos, porque no han incluido el costo de operación, porque no han incluido su tiempo, y entonces esas empresas tienen una menor posibilidad de crecer en el tiempo. Y una tercera, Ninfa, creo que tiene que ver con la congruencia. Okay. Es bien importante que lo que le ofreces a tus clientes, lo que propones y lo que haces en el día a día en la organización sea congruente. Porque si eso no es así, todas las empresas necesitamos colaboradores, necesitamos equipos. Y los equipos necesitan trabajar con líderes que hacen lo que dicen. Cuando allí las cosas no empatan, eso no va a ser una relación de largo plazo. Quisiera que nos platicaras, todos los años en noviembre, la SEM presenta la radiografía del emprendimiento en México. ¿Cómo surge y de qué manera es que recaban esta radiografía? Porque a lo mejor la gente que nos está viendo diría, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes tener una radiografía de todos los negocios pequeños, grandes, medianos que hay en México? Cuéntanos. Sí, es que fíjate que para trabajar sobre algo, sobre una causa, es importante entender dónde está, qué pasa, cómo se mide, cuántos somos, etcétera. Y creo que parte de la percepción equivocada que tienen los emprendedores de sus negocios y de la importancia que sus negocios tienen para el país es que no se sienten correctamente identificados en las asociaciones empresariales, en las cámaras, que parecen como empresas muy grandotas y muy lejanas, que hablan tangencialmente del emprendimiento, pero no con profundidad. Entonces, desde la asociación, desde hace más de 3 años, decidimos hacer este trabajo de investigación, que hace parte de otras investigaciones que hacemos, y es decir, bueno, ¿cómo está el ecosistema? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus retos? Y sobre todo eso, emprendedoras y emprendedores, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por ustedes? ¿Dónde están sus dificultades? Y hoy, Ninfa, nos da muchísimo gusto que incluso esas cámaras, que organizaciones gubernamentales, que empresas de emprendimiento, en fin, utilizan los datos de la SEM, los citan, además es un trabajo que hacemos público, que lo ponemos en la página de la SEM, que incluimos una infografía para que puedan tomar los gráficos y la información y usarla en lo que mejor considere cada uno de acuerdo a sus observaciones. Entonces, eso de un lado es la radiografía. ¿Cómo se hace? Es una encuesta nacional en la que le preguntamos a los emprendedores, fundadores de empresas, que deben estar asociados a la SEM. Asociarse no tiene ningún costo, pero sí es importante que tengan un negocio que está formalmente constituido en cualquiera de las modalidades que tenemos hoy en el país para estar formalmente constituido, que opera y que genera empleos. No importa el valor de sus ventas ni el número de empleos que genera. Entonces le hacemos una encuesta que además aprovecho para darle las gracias a todos los que se suman a la radiografía anualmente, porque no es cortita, o sea, sí se toman unos 15 minutos en responder uno a uno las preguntas y luego tenemos un equipo especializado en hacer la analítica de esa información para poderla compartir con el país, y luego hacemos una edición especial de la radiografía del emprendimiento femenino, porque creemos que allí también hay que hacer una mirada especial y hay un trabajo fundamental para impulsarlas. Un dato que me llamó la atención, y es que más del 50% de los emprendedores y de los negocios
cierran su negocio en los primeros 2 años, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras, además de ese reto, ¿cuáles están en el panorama en este último informe 2024? Sí, en realidad más del 70% de las empresas que se fundan en México van a cerrar entre el segundo y el tercer año de vida. Ese es el primer valle de la muerte. Y la mitad de ellos, Ninfa, cierra por problemas de flujo efectivo. 52% cierran por eso. Una de las principales razones es que son empresas que lograron vender, pero no lograron que les pagaran. ¿No? Entonces tenemos, sí, qué interesante. Tenemos sobre todo las empresas que tienen negocios B2B, que quiere decir empresas que le venden a otras empresas. Claro. Las grandes empresas tienen la fea costumbre de pagarle en plazos muy largos a los emprendedores. Y en realidad yo creo que las empresas grandes deberían tener un programa de apoyo a las pequeñas, y a las pequeñas no solamente pagarles a tiempo, con los plazos que hayan acordado, pero pagarles a tiempo y hacer transferencia tecnológica. Yo creo que las grandes empresas vamos aprendiendo de procesos, de estructuras, y allí habría que hacer, por ejemplo, lo que hace la industria automotriz, que sé que conoces bien, es alrededor de una gran planta de fabricación, hay todo un ecosistema de proveedores que esta automotriz va desarrollando para que sus procesos también funcionen mejor. Entonces, por supuesto, yo creo que las grandes empresas, que son apenas el 0.8% de las empresas del país, pero que representan pues una parte muy importante de la economía, tienen un pendiente, no todas, pero sí la mayoría, tienen un pendiente de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque necesitamos crecer todos. Entonces, allí hay un pendiente. Otras razones para el fracaso de las empresas tienen que ver las personas nos quieren escuchar, porque cuando la gente está fundando sus empresas, dice, bueno, pues somos 3 de a 33%, ¿no? Somos 4 de a 25 y ya está. Y cuando van caminando con los días, se dan cuenta que siempre hay uno o una que le pone más tiempo, que es el principal de los recursos. por supuesto. Que le pone más tiempo, que le dedica más, que alguien puso lanita, pero pues ya no regresó. Y entonces vamos sintiendo que esa distribución accionaria no era tan así, tan igualitaria. Entonces hay que asesorarse un poquito, en la SEM los podemos ayudar y hay muchos espacios y otras organizaciones que también ayudan, mucha información en las redes, pero el tema de los socios, muy importante. Y la otra Porque cosa hay habilidades diferentes, a eso te refieres también. Por supuesto. O sea, no solo cada uno aporta con su propio estilo, con sus propias capacidades, y pues verdaderamente pasa que hay unos que trabajan, no sé si trabajan más, pero le dedican más tiempo, y eso de entrada es un roce, ¿no? Es un roce. Luego está, por ejemplo, cuando trabajan en temas de tecnología, quien es el ingeniero y está haciendo la programación, pues claro que es distinto de quien está haciendo el área comercial. En fin, algo que funciona muy bien es que hagan un acuerdo de funciones, un acuerdo de responsabilidades, escrito, firmado, que van a revisitar permanentemente, sí, no importa, que tienen que actualizar cada 6 meses, no pasa nada, pero ahí están claras las reglas del juego. Entonces, y las expectativas de qué va a dar uno y las expectativas de qué va a dar el otro, porque también a veces, no sé si te ha cruzado este tipo de situación, pero asumimos que una persona se va a encargar o va a tener estas responsabilidades y a la mera hora no sucede. así es. Y entonces sí coincido que debe de ser claro el acuerdo. Pero te voy a interrumpir, perdón, porque me vino a la cabeza otra de las cosas que sé del reporte del año pasado, es que también los negocios que se hacen en comunidad, bueno, no sé si comunidad, pero en sociedad con otras personas, les va mejor a los que se hacen individualmente. Así es. Cuéntame. Ese es un hallazgo muy bonito. Es mucho más probable que una empresa creada por socios avance en el tiempo y crezca, llegue a su punto de equilibrio, que una en donde emprendemos en solitario. ¿Por qué?
Mira, porque dos cabezas piensan más que una, porque sumar, no, nadie emprende solo en realidad, ¿no? Sí. O sea, emprendemos o con socios o emprendemos con colaboradores, pero nadie emprende solo. Sí. Y creo que aunque tiene complejidad las sociedades, también el valor de sumar talentos, de sumar capacidades, es bien relevante. Yo creo que aquí lo importante es que los socios respiren el mismo propósito. Si les gusta lo mismo, si les emociona, oye, vamos a sacar este negocito adelante y esto nos emociona a todos y nos puede cambiar la vida, va a funcionar. Hagan ese acuerdo, eso es bien importante, de cuáles son las responsabilidades de cada uno y revisítenlo. Y una pregunta muy específica, Juana. Cuando vas a escoger socios, ¿tú recomiendas que esos socios, claro que tienen el mismo propósito y respiran, ¿no?, ese compromiso, pero recomiendas que tengan habilidades iguales o es mejor como cuando cada uno se especializa en una parte del negocio? Mira, eso depende mucho de la naturaleza del negocio. O sea, puede ser que tengamos capacidades iguales. Se me ocurre, por ejemplo, un negocio de wellness y de bienestar, en donde las socias son dos mujeres que las dos están súper comprometidas con y son con buenas el para vender, ejercicio quizá. y son está buenísimo, ¿no? Puede ser que las capacidades que no tengan las adquieran a través del equipo de trabajo. Lo importante es entender cuáles son mis habilidades, cuáles son las de mis socios, qué es lo que vamos a aportar y qué es lo que nos hace falta y cómo lo vamos a complementar. Ahora, cuando tienes el beneficio de un equipo interdisciplinario, bueno, pues eso es un lujo, claro. Y otra de las cosas interesantes, entiendo que en tu reporte del año pasado, y habría que ver el del 2024, platícanos, destaca que la mayor parte de los emprendedores financian su propio negocio, es decir, no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento. Así es, mira, en general en el país, tan solo el 37% de las empresas tienen acceso a financiamiento. Muy poco. Es muy poquito. Sí. Y ese financiamiento se puede llamar bancarios o FOMES, inversionistas, lo que tú quieras, pero apenas el 37%. Entonces, la mayor parte de las empresas del país se financian con sus propios recursos. Historias típicas, quien dice voy a emprender y con el finiquito de su trabajo, con eso arrancan, o lo que hoy se llama sofisticadamente Friends and Family, que no es otra cosa que los amigos y mis familiares que dicen cada uno le pone una lanita, o deciden vender el coche, que fue mi caso, por ejemplo, o deciden hipotecar la casa y con esos recursos familiares son realmente los que financian el negocio en los primeros años y luego es la reinversión de las utilidades del negocio la que permite fluir. Entonces, en temas de financiamiento seguimos teniendo un gran pendiente. Interesantísimo. Y platícame un poco de las mujeres. Cuéntame, ¿cómo ha sido el reto para ti personalmente? ¿Ha sido distinto por ser mujer? ¿Ha sido un camino más complicado o consideras que en general se está poniendo el piso más parejo? ¿Cómo lo ves hoy en este nuevo informe? Le escuché decir a una mujer que admiro mucho que cuando alguien tiene privilegios, esos privilegios pueden ser invisibles para quien los tiene. Y entonces es común que escuches a muchas mujeres que han logrado hacer muchas cosas decir, no, para mí fue exactamente igual que el reto que habría tenido un emprendedor. La realidad es que no. La realidad es que de acuerdo a los datos de la radiografía, te doy uno que es muy representativo. Mientras que las razones de fracaso en el caso de los hombres no incluyen la falta de tiempo. En el caso de las mujeres, más del 26% de las emprendedoras que han fracasado hablan de la falta de tiempo como una de las razones. Hace mucho sentido. Claro, porque seguimos teniendo una cultura de cuidado que tiene en los hombros de las mujeres la responsabilidad del cuidado de los hijos, de los enfermos, de los ancianos, de la casa, y entonces queda menos tiempo. Claro. Por eso también en la radiografía vemos cómo es mucho más frecuente que las mujeres utilicen su casa como el lugar en el que desarrollan sus negocios, que la posibilidad de salir y de poner un establecimiento. Y esto, aunque puede ser una facilidad, también es una limitación, porque entonces están las mujeres atendiendo la casa, atendiendo a los hijos y un ratito atendiendo al negocio. Se está cambiando la cultura y la percepción. Yo creo que vamos en un proceso que va evolucionando. No estamos igual que quizá cuando llegaste a México. Definitivamente. Ni cuando yo empecé. Definitivamente. Creo que la narrativa ha cambiado
Creo que esto de decir todos los días en las redes sociales, en los medios de comunicación, tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos y señores tienen las mismas responsabilidades en el cuidado. No es mi esposo me ayuda, es dividamos las funciones y las responsabilidades de la casa, las productivas por supuesto, pero también las de cuidado. Entonces, sí hemos evolucionado, pero todavía estamos lejos, creo, de hablar de paridad. Oye, y platícame de los jóvenes. Ese es otro grupo interesantísimo. Creo que en México está creciendo la gente que aspira a ser dueño de su propio emprendimiento, de su propio negocio, y que hoy a lo mejor está dudando, ¿no? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Me contrato antes? ¿Tengo un poquito de experiencia y luego hago? ¿Tú qué piensas que está pasando con la juventud? Mira, primero el promedio de edad de un negocio que se consolida, el promedio de edad de los fundadores, suele ser de entre 38 y 41 años. Entonces estamos hablando ya de están adultos grandes. jóvenes, Sí. pero de adultos. Sí. Los jóvenes, pero eso es una muy buena noticia para los jóvenes, porque también en la mayoría de los emprendedores al menos hubo antes un fracaso de emprendimiento. Y que me diga el que ha fracasado con sus empresas, si no es allí donde más aprendizajes tenemos de por dónde es que le tenemos que hacer. Entonces, México es un país de emprendedores, por definición, y la gente dice, bueno, pues ahora vuelvo a empezar. Muy poca gente se queda en el, ay, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Eso es una característica mexicana. Es una característica. ¿Verdad? Somos muy resilientes. Muy resilientes. Queremos volver a hacerlo. Así es. Bueno, pues ya está. Ahora ya supe cómo es y cuánto duele. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Me animo, ¿no? de nuevo. Entonces, eso es importante. Ahora, en los jóvenes, creo que si hoy tú estás en un evento y le preguntas a los jóvenes, ¿quién quiere ser emprendedor? La mayoría levanta la mano. Y eso es muy importante. Claro. Porque en los años 70 hablábamos de educación para el empleo. Mira. Y hoy tenemos que hablar también de educación para el emprendimiento. Entonces, que los jóvenes mexicanos ya tengan en su cabeza que emprender es una posibilidad, es una cosa maravillosa. Oye, maravillosa. en eso coincidimos, aquí en Somos Grandes, coincidimos en esa misma idea y la convicción de que claro que hay que educar para el emprendimiento, porque el emprendimiento requiere de diferentes habilidades que el empleo. De entrada, porque todas las responsabilidades de acá y no se comparte con nadie. En el empleo uno puede permitirse ciertos tropiezos y suceden consecuencias. Pero acá las consecuencias son tomar otra decisión quizá más difícil aún. Entonces, es yo creo que una preparación de la mente. Así es. Es una filosofía, una cultura de trabajo un poquito distinta a la que requiere el empleo, ¿no? Se prepare. Cada cual, dependiendo Cada quien de tiene su historia. Su historia y su energía. A mí me gusta que los jóvenes vayan primero a trabajar en las empresas, porque aprenden cosas que normalmente no aprenden en la escuela. De acuerdo. Desde la disciplina, la obligación de reportar, la gestión jerárquica y la gestión de las relaciones, en fin. Entonces, creo que trabajar en otra empresa es una maestría pagada. Ahora, suelen los jóvenes soñar con trabajar en las grandes empresas, ¿no? En las grandes multinacionales. Y yo siempre les digo, ahí tenemos un error en ese sueño. Sueñen en trabajar con emprendedores, porque cuando un joven trabaja en empresas de emprendedores, va a aprender por definición muchas más cosas. En una empresa grande tienes un cuadrito y en ese cuadrito te mueves. Te limitan. Te limitan. Ahora, estás tocando un tema esencial, los mentores. O sea, un emprendedor se vuelve un mentor. ¿La mentoría es algo que hace una diferencia en tu índice de éxito o no? La mentoría sí hace una diferencia total. O sea, todos los emprendedores, emprendedoras que nos están escuchando, busquen a sus mentores. Busquen gente que sepa más de ustedes, que normalmente es mucha, que sepa de eso que ustedes quieren entender, de las reglas del mercado en el que quieren entrar. Escuchen con curiosidad, pregunten con humildad, porque aprendes un montón. Y creo que cada vez hay más gente dispuesta
a dar mentoría, a compartir su experiencia, a conectar con otros. En eso las redes sociales son mágicas. Entonces, lo que sí creo es que incluso para recibir mentoría y para darla, hay que tener una metodología y ser disciplinados. Si tú pudieras, ahora que estás hablando de los jóvenes, de esta mentoría, digamos, de brindar, pues esa oportunidad de compartir conocimiento, platícame, si tú pudieras regresar el tiempo, me gusta preguntar esto, y pudieras darle un mensaje, nadie cambiaría nada de su vida porque eres la que es. Bueno, todavía no conozco a alguien que me diga que cambiaría algo. Pero yo quisiera preguntarte, Juana, si tú pudieras darle un mensaje a la Juana que tenía 24 años o 25 años, ¿qué mensaje le mandarías que te pudieras encontrar en el camino de esa botella con un mensaje que pudiera ser poderoso? Ay, yo sí cambiaría muchas cosas. Ah, sí, a ver, claro, platícame. o sea, imagínate que sería fantástico poder quitar todos esos momentos en que nos sentimos más pequeños, en que nos sentimos menos, en los que no creemos en nosotros, en los que, pues yo nací en un contexto muy parecido al de la mayoría de los mexicanos. En el que estar en una plática en Somos Grandes, en TV Azteca, ¿de qué me estás hablando? Tengo que resolver el día a día, ¿sabes? Sí. Y contar una historia, esas cosas son muy lejanas y a mí me hubiera gustado cambiar todos esos momentos de lo que hoy le decimos el síndrome del impostor, en el que creemos que no somos capaces, en el que se nos olvida que lo que queramos lograr está a la distancia de mucho trabajo y de mucha disciplina, pero ahí está. Pero qué importante eso de sentirse valioso simplemente porque lo eres. No tienes que recibir ese reconocimiento de nadie más, sino que tú con la certeza de que lo que haces, lo que trabajas cada día, la disciplina que tienes, eso tiene un valor y quizá yo también coincido que los jóvenes no lo percibimos tan claramente. Cuesta trabajo llegar a eso. Cuesta trabajo y al contrario, cuando creemos con fe en nosotros mismos, ay, es que puedes lograr cualquier cosa. De verdad que el mayor obstáculo... La confianza en uno mismo. Es exacto, el mayor obstáculo es esta limitación mental, ni siquiera el miedo, porque estoy segura que tú también has tenido miedo muchas veces. de enfrentar retos, de aventarte, de hacer cosas. Claro que lo haces con miedo, pero lo haces. Y la razón por la que lo haces es porque confías en que lo puedes lograr. Y cuando no confías, ese sí es el limitante más grande. Y lo que nos decimos adentro, eso no lo podemos controlar más que nosotros mismos. Y platícame, todos tenemos un poco este diálogo interno. Para mí ha sido un reto que todos los días me sigue costando trabajo, porque a veces este diálogo es muy dañino, ¿no? Es el diálogo más largo que tienes con alguien, una conversación eterna que tienes contigo. Y de pronto somos muy duros, ¿no? Decir, qué tonta, hoy otra vez, es que a mí todo me sale mal. Es que, y luego yo digo, eso no se lo diría a nadie, a ningún amigo, a ninguna amiga, pero ni a un desconocido le diría, oye, todo te sale mal, ¿sí te has dado cuenta? Es muy duro, ¿no? Ese diálogo interno. Es muy duro y ¿sabes qué? En ese diálogo las mujeres somos implacables con nosotras Híjole, mismas. sí. Porque súmale, qué gorda estoy, qué flaca estoy, qué mal me veo, o sea, es que así no podemos, ¿sabes? Totalmente. Y me encantó lo que dijiste, claro, difícilmente se lo dirías a otra persona. Entonces es un nivel de crueldad que creo que hay que empezar a ser amables, amorosos con nosotros mismos. Yo les digo, llegar todos los días a la casa y mientras te estás lavando los dientes y te estás mirando al espejo, qué bueno que cada día puedes decir, qué bien lo hice. Hay días que van a salir mal, hay días que van a salir bien, pero si dejamos todo en la cancha, ¿no? Si lo dimos todo de corazón, si entregamos con pasión nuestros talentos, pues nos tenemos que sentir no solo satisfechos, sino energizados de levantarnos al otro día y volverlo a intentar. Estoy totalmente de acuerdo y coincido porque, o sea, eso es un planteamiento que yo siempre lo abro y se lo dejo al auditorio. ¿Cómo trabajar en ser una persona de pensamiento positivo, optimista? Optimista porque sabes que con el fruto de tu trabajo estás construyendo, con eso es suficiente. No optimista del que desea,
así de, ay, ojalá y salgan bien las cosas. No, Pues así no no, funciona. es un optimismo realista, con el fruto de mis acciones, que yo tengo esta disciplina, que yo tengo esta filosofía, que tengo este tipo de pensamiento que lleva a ciertas decisiones. Con eso tengo optimismo que estoy construyendo mi futuro. Así es, y además porque decía antes que nadie emprende solo, Sí. que vamos a liderar equipos, que lideramos a nuestras familias, y nadie puede liderar a otros si primero no se puede liderar a sí mismo. Qué cierto, sí, me parece, me hace feliz escucharlo porque verdaderamente coincido contigo y además es un acto de congruencia. Es Y un la acto de congruencia congruencia. es difícil. Mira, yo creo que una de las tareas más difíciles, más retadoras de un ser humano es ser padre o madre, ¿no? ¿Cómo le dices a tu hijo que crea en él, en ella, que sí se puede, si nosotros todos los días nos decimos otra cosa? Claro. Nadie más claro que un niño para decir, no te estoy creyendo de a mucho. Y lo mismo pasa con los colaboradores, lo mismo pasa con la sociedad. Creo que ahí hay un trabajo que sí, me gustó tu frase de, ¿se lo dirías a alguien más? ¿Y por qué se lo dices a la persona, ¿no? que tienes cerca, que eres tú mismo, ¿no? Y en esa cuestión quizá cultural, filosófica, ¿qué tarea le dejarías a los emprendedores que te están viendo hoy para iniciar hoy? Porque hay tareas que requieren de preparación, de tiempo, pero ¿qué puedes iniciar hoy, Juana? Mira, les dejaría, vuelvo a dejarles 3 tareas. Una, que revisen ahora que empezó el año, que todos tenemos planes, que todos tenemos ilusiones. Pónganle planes e ilusiones a su negocio y piensen en grande. Qué lindo. Decía sí. alguien, Carlos Llano, que es mejor ponerse metas extraordinarias y no llegar que ponerse metas mediocres y alcanzarlas. Entonces, Qué interesante, claro, me gusta. la meta ya, que seguramente vas a avanzar mucho más y te vas a exigir mucho más, pero escriban esas metas, así como las personales, escriban las metas de negocio y luego empiecen a pensar, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Me encanta. Quiero agradecerte, Juana, porque se nos acaba el tiempo, pero quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que Juana y yo estamos trabajando juntas para que a través de Somos Grandes y de ASEM podamos hacer equipo y cada vez alcanzar a más personas, brindar mejores capacidades, cambiar un poco la perspectiva de ese diálogo interno, ¿no? De que los negocios sí pueden tener un trayecto infinitamente más alcanzable, ¿no? En cuanto a desarrollo, en cuanto a metas claras, compromiso, empoderamiento. Y quiero decirte que para mí eres un referente de verdad fuera de serie. Me energizo y me lleno de inspiración cuando veo personas como tú, especialmente una mujer que vino aquí con una mano por delante y otra por detrás, ese triunfo. Para mí tú eres un referente, Juana, y te agradezco que hayas compartido con nosotros tus ideas. Espero que no sea la última vez y que puedas venir aquí de nuevo a Somos Grandes, porque creo que esta conversación da para mucho. Y para cerrar, me gustaría decirte, más bien preguntarte, que nos dijeras tú, ¿por qué crees que los mexicanos somos grandes? Ay, qué bonita pregunta. Primero te tengo que decir que desde la Asociación de Emprendedores de México estamos súper contentos de sumar esfuerzos con Somos Grandes y por todos los emprendedores. ¿Y por qué los mexicanos somos grandes? Porque somos emprendedores por naturaleza. Porque emprender no es solo hacer empresas. Emprender es tomar decisiones de vida y asumir el reto de esas decisiones. Ay, qué lindo lo que dices, ser protagonista de tu vida. Sí. Y eso yo con eso nos vamos. Gracias por estar aquí, gracias por todos los que están dedicando su tiempo a escucharnos. Como dices, el tiempo es el recurso más valioso, pero no pierdan la oportunidad de ser protagonistas de su vida, de tener el pecho alto y decir, yo me gano mi dinero, cuido a mi familia y me encargo de mi futuro, porque no hay nada más bello que sentirse con esa fuerza y con ese poder. Muchísimas gracias, Juana, y seguimos aquí en Somos Grandes.